mis hermanos, en esta noche. Vamos ya, hermanos, a comenzar. Vamos a traer a meditar la palabra de Dios. Y vamos a estar pues orando que Dios sea en esta noche el maestro de los maestros. Oramos a Dios y que Dios en esta noche se glorifique. Amado Dios, una vez más, Señor, te damos la gloria y la honra, Padre. Gracias por tenernos una vez más aquí en tu templo, Señor. Padre, vamos a estudiar tu palabra. Sabemos la gran responsabilidad, Señor, del que predica. Primero es vivirla antes de predicarla. Señor, además te imploramos que tu Espíritu Santo, el Maestro, el apóstol, profeta, evangelista y pastor de los pastores, sea tomando nuestros labios y que en esta noche tu palabra sea glorificada, Señor. Los que van a ver este video sean edificados a través del conocimiento de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, que así se haga y que así sea hecho en esta noche. Amén. Dios le bendiga a todos los que van a ver este video. Soy el ministro de Dios, Pascual Gamboa Álvarez, desde Huancayo, Perú, para el mundo entero. Vamos a estar en esta noche, hermanos, hablando acerca de la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios? ¿Qué es la palabra de Dios? Vamos a ver acá el libro de Salmos, capítulo 119, 105. Dice la Biblia que la palabra de Dios es como una lámpara. 119, 105. 119 dice así: lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, la palabra de Dios, y lumbrera a mi camino. Anteriormente, quizás antes que haya pilas, muchos caminaban quizás al principio con antorchas. A pasar los años salieron lamparitas de querosene cubiertas con una luna. Luego aparecieron las linternas. Claro, mucho más esto en las zonas donde no había luz eléctrica. Aún tenía en la misma ciudad, ¿verdad? Hay zonas a veces un poquito aisladas de la ciudad donde no hay alumbrado público, o hay calles también oscuras, como pasó anoche. Por ejemplo, anoche no se fue la luz eléctrica. Yo tenía que estar en circunvalación, Huicho. Claro, ahora hay celulares y han reemplazado a las linternas, aunque también ahora hay linternas recargables, ya no es necesaria la pila, pero es necesario, ¿no? Siempre a veces hay lugares, por más que uno esté hospedado, a veces el servicio higiénico está lejos y del cuarto, a veces el servicio higiénico no hay luz, y a veces es necesario tener una linterna o una lámpara. Así dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios es como una lámpara, ¿verdad? Nos alumbra, ¿verdad? Vamos a imaginarnos momentáneamente que estamos en un pueblo, en una calle donde esa calle no tiene alumbrado público. Puede haber luz en las casas, pero en la calle, ¿verdad? ¿Cómo te vas a guiar? Y mucho más aquí en la sierra, ¿ves? Donde es poco lluvioso, ¿verdad? Dice que se necesitaría pues una lámpara para uno poderse guiar. Uno puede tropezarse, un hueco, puede chocarse con una piedra, puede haber una zanja donde uno se puede caer. Entonces uno necesitaría la lámpara, ¿verdad? Hermanos, así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es como una lámpara.
dice que es como una lumbrera en nuestro camino. ¿No ves cuando la luna, ¿cómo se llama? La luna nueva, ¿no ves? Cuando la luna está clarita, te va guiando, ¿verdad? Cuando va más, cuando estás en la parte serranía, mucho más que en la ciudad. O la ciudad puede ser de repente de la ciudad a los barrios alejados, ¿no? A veces no hay alumbrado público, hay luz eléctrica en la casa, pero no hay alumbrado público. Entonces, pero cuando hay luna, puedes guiarte por camino. Te puedes guiar por camino y más o menos caminar, ¿verdad? Entonces, hermano, así de esta manera, Dios compara su palabra. Esta palabra célebre la dijo, pues, una persona, el rey David. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Lámpara a mis pies, o sea, para saber dónde vamos a dar el paso, pues. Como decía, ¿no? Estás caminando por una calle o estás caminando por una subida. Para acá hay abismo, para allá hay abismo. Si no has alumbrado tus pies, puedes dar tu pie y te puedes rodar. Hablemos de un lugar donde pues haya de repente no plano, sino parte, hay lugares donde son calles a veces accidentadas, donde pues hay así como caídas, donde uno, si no está guiándose bien con una lámpara o una linterna, podemos estar abajo. Entonces, así para el rey David, la palabra era como una lámpara a sus pies que va guiando sus pies, lumbré en el camino donde iba a caminar, depende de un pueblo a otro pueblo, hermanos. Así es la palabra de Dios. La palabra es la que nos va guiando en este mundo terrenal, en este mundo pagano, lleno de tentaciones, lleno de maldades, lleno de tanto mal. La palabra nos guía pues para no hacer cosas que a Dios no le agradan. Es cierto que tenemos tentaciones, a veces hay trampas que el diablo quiere poner, acechanzas, maquinaciones, estrategias, pero tenemos el escudo, ¿verdad? El escudo, la fe, la espada, la palabra. La fe es como un escudo contra toda trampa, maquinación, estrategia de Satanás. Pues, hermanos, los cristianos tenemos que amar la palabra de Dios. Se tiene que amar. Decíamos entonces, ¿qué es la palabra de Dios? La Biblia dice que la palabra de Dios son los pensamientos de Dios. O sea, lo que está escrito aquí no es escrito por escribir, no, dice que estos son los pensamientos de Dios. Aquí está la voluntad de Dios en este libro llamado Biblia, o pues Sagradas Escrituras también. Veamos aquí en el libro de Isaías capítulo 55. Dice así, 55 versículo 8 y 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar, y produce y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero
y será prosperada en aquello para que la envíe. Hermanos, aquí en las Escrituras, en muchos mandamientos, estatutos, ordenanzas, decretos que Dios ha dejado, encontramos el deseo de Dios, la voluntad de Dios, el anhelo de Dios, los caminos de Dios. La Biblia es como, por eso dice que es como una lámpara, guía, es como una guía nuestra pie la lámpara, y es como una lumbrera que alumbra el firmamento para que nosotros podamos caminar en esta tierra. No estamos, hermano, en una tierra de paz, estamos en una tierra donde la maldad ha crecido abundantemente. Por eso la Biblia dice, por haberse multiplicado la maldad, dice, el amor de muchos se enfriará. Usted ve toda maldad, la codicia, la envidia, está aún, hermano, dentro del mismo evangelio. Escuchen, la codicia, la envidia, aún dentro del mismo pueblo cristiano. Por ahí me recuerdo, yo estaba enseñando, nos había invitado a una fiesta espiritual acá en Huancayo. Bueno, como maestro, porque aparte de pastor también soy maestro, también es un ministerio específico. Habiendo hablado de un tema importante, ¿no?, de doctrina, conocimiento. Acabé yo, bueno, con otro predicador, oye, y comenzó a atacarme. Que sí, hay muchos que se creen maestros, o sea, contradecir, pero sin fundamento, hermano, porque hay gente ignorante, hermanos, que a veces quiere contradecir enseñanzas, pero no lo fundamenta con la palabra, o sea, no lo confronta con la palabra de Dios. Entonces ahí, hermano, me di cuenta, mire, yo aún, eso fue hace años, pero aún sigo viendo, ¿no? Hay muchos todavía siervos de Dios que son todavía niños, que no conocen la palabra de Dios, y cuando les enseña, se ponen celosos. ¿Yo por qué voy a ser celoso si pues Dios lo está usando a un siervo? Gloria a Dios. Si tiene Dios, si Dios le ha dado poder, amén, pues el poder no es del hombre, el poder es de Dios. Y si Dios lo quiere usar, gloria a Dios, que lo use. Porque, hermanos, ningún don viene gratis. Ningún don tú lo recibes desde gratis. Ahí hay un esfuerzo, ahí hay precio, ahí hay un sacrificio, ahí hay búsqueda, ahí hay ayuno, ahí hay vigilia, ahí hay oración. Nada de más, solamente la salvación es gratis. Gratis porque no te cuesta nada, porque Cristo pagó ese precio, pero los dones Dios nos va a dar, pero a medida que buscamos también. Las bendiciones, cosas que nosotros necesitamos, eso va a costar un precio, hermanos. La salvación lógicamente es gratis porque Cristo lo hizo completamente gratis, porque nadie más podía pagar ese precio. Pero hay gente, hermanos, que aún dentro de la cosa de Dios, envidiosos, codiciosos, siendo cristianos. Entonces, acá está bien clara. La palabra que está escrita acá en este libro que se llama Sagrada Escritura, Biblia, es para que se cumpla. Oye, hermano, nosotros tenemos que obedecer esta palabra de Dios, porque obedeciendo la palabra de Dios es donde cuidaremos nuestra salvación. Cada palabra nos manda a orar, la palabra de Dios nos manda a ayunar, la palabra de Dios nos manda a vigilar, la palabra de Dios nos manda a vivir en santidad, la palabra de Dios nos manda pagar lo que debemos, la palabra de Dios nos dice vivamos en paz con todos. La palabra de Dios dice que no tenemos que mentir, no tenemos que fornicar, no adulterar, tantas cosas que la palabra nos habla.
nosotros los cristianos, hermanos, tenemos que amar la palabra de Dios. Hay que amar la palabra, porque aquí está nuestra vida en obedecer la palabra de Dios. Vamos a ver, hermanos, aquí en Deuteronomio capítulo 29, 29, Deuteronomio 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son reveladas con B chica, es decir, la que están escritas en este libro, porque hay revelarse con B grande y revelarse con B chica. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas que Dios no tiene en su sola potestad, pero lo que está escrito, hermanos, en este libro está escrito, revelado, dice que es para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que guardemos la palabra de Dios. Hermano, no hay excusa para desobedecer la palabra. Como siempre ha propagado un evangelio, hermano, un poco de una forma desordenada. Muchos están ejerciendo un ministerio y a veces no saben ni qué ministerio tienen. Hermano, uno para ejercer un ministerio, hermano, uno tiene que tener la confirmación de Dios. Si Dios lo llamó para apóstol, Dios lo llamó para profeta, o Dios lo llamó para maestro, para evangelista, pastor. No se puede ejercer, hermano, la cosa de Dios a la deriva. Porque, hermano, aquí no es que uno quiera, aquí es si Dios nos llama. Los ministerios, hermano, no es voy a ir a estudiar a una universidad evangélica, o irse a un seminario evangélico, o irse a un instituto evangélico, ya soy pastor, soy evangelista. No, hermano, la cosa de Dios no es como en el mundo. En el mundo tú estudias humanamente 3, 5 años, y entonces tienes que pagar, porque ese es el asunto del negocio en la tierra. Pero hay muchas personas muchas iglesias que están haciendo algo similar. Hacen universidades para que vayas a estudiar, así como en el mundo, y salen de teólogo, maestro teólogo, y tanta tontería que los hombres se han inventado, pero es negocio, porque entonces tú tienes que pagar mensual. Tienes que matricular, igualito como una universidad secular, o sea, lo hace ya por negocio. Pero ninguna universidad te puede dar un título. En la cosa de Dios, hermano, no, los títulos no los da el hombre, eso lo da Dios. Dios es el que nos llama para el ministerio tal. Entonces aquí encontramos, dice que lo que está escrito, o sea, lo que está revelado en la Biblia, lo que está escrito, las cosas que todavía permanecen, tenemos, dice, que cumplirlas. Siempre explico, ¿verdad? Hay cosas que en la Biblia han caducado, por ejemplo, en los holocaustos, que por Israel así, eso ha caducado con la muerte de Jesucristo y la resurrección. Eso ya no se, la iglesia evangélica ya no practica los holocaustos. La iglesia evangélica ya no celebra o hace, ya no quema incienso. ¿Por qué no hacemos quemamos incienso de los evangélicos? Porque ya el incienso, eso también ha caducado. Eso ya no se puede hacer. Por eso la Biblia, hermanos, estudiando la Biblia nos enseña, pues hay que estudiar. Mire lo que dice aquí en Salmo 141, hablando del incienso. Dice Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso,
el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Y no solamente lo dice en Salmos. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo 8. Dice así, 5, 8 Apocalipsis. Es bien clara la palabra. Por eso hay cosas que han caducado y las que son todavía para obedecer se tiene que obedecer. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, de nosotros. La Biblia nos llama santos, ¿no? O sea, la sangre de Cristo nos ha santificado, porque nos limpió de todos nuestros pecados. Quizás no somos malos santos, pues, comparado de repente con un ángel, un arcángel, ¿no? Dentro de nuestra flaqueza nos esforzamos, pero así nos llama la Biblia, los santos, santificados. Puede ir, ¿no? San Pablo de santo, pues. San Marcos de santo, San Marcos. San Mateo es la inicial de la palabra santo. De ahí viene San Marcos, San Juan, todo eso. Entonces, mire, el pueblo evangélico no quemamos incienso porque eso ya caducó. Pero hay cosas que permanecen hasta el día de hoy, eso hay que obedecer. La oración, el ayuno, la vigilia, los diezmos, las ofrendas, las primicias, cultos todos los días, los pastores a tiempo completo, vivir en santidad, en paz con todos, no tener odio, no tener rencor. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que obedecer. Por ejemplo, el aceite de la santa unción, el verdadero no es el verdadero púlpito. Es otro el modelo que ya vamos a tener aquí ya el modelo que Dios le dio a Moisés. El arca del pacto es el modelo. Entonces, para nosotros es obedecer. Entonces vamos a ver en el libro de Isaías 48. Mi futuro es tuyo, mi vida es tuya, mi carrera es tuya. 48. Dice: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Nosotros conocemos, en la iglesia evangélica conocemos muy bien la doctrina, qué cosas tenemos que obedecer y qué cosas ya no tenemos que obedecer. Pues estoy haciendo mención, ¿no? Por el caso de los holocaustos que hacía por Israel, eso ya caducó con la muerte de Cristo. Eso de quemar incienso también, eso ya caducó. Ahora el incienso es la oración. Por poner un ejemplo, ¿no?, de algunos detalles. El resto sigue latente. Por ejemplo, el no comer sangre, eso está prohibido en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, por ejemplo, ese puntico. Génesis, por ejemplo, está 9:3, pero en el Antiguo, pero también está en el Nuevo. O sea, eso hay que obedecer. No es que eso pone para la ley, no. Dice 9:3, Génesis, por ejemplo, hablando de la sangre, ¿no?, de no comer sangre. Todo lo que se mueve y vive, pues son animales, ¿no?, y vive, o será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Usted ve desde Génesis
capítulo 9, por ejemplo, estaba prohibido no comer carne con sangre. Se mataba el animal, la sangre se escurría. Pero si usted va, por ejemplo, a Hechos capítulo 15, 29, por ejemplo, ahí se confirma esa orden que estaba en el Antiguo Testamento, es confirmada nuevamente en el Nuevo Testamento por los apóstoles. Por eso que hasta el día de hoy no se puede comer sangre. Los doctores paganos, mundanos, recomiendan, ¿no?, a la gente que le lleva sus bebitos a la posta médica o al hospital, denle sangrecita de pollo, de carnero. Claro, ellos no conocen la palabra de Dios, pero acá la palabra de Dios está prohibido. ¿Por qué Dios lo ha prohibido? Pues pregúntenle a él. Dice, la cosa secreta si se pertenece a Jehová nuestro Dios. Se sabe por qué lo prohíbe. Pero está prohibido. ¿Es escrito acá? Sí, aquí está escrito. Hechos capítulo 15, por ejemplo, acá lo dice bien claramente. Versículo 28-29. El libro de Hechos, capítulo 15, 28-29, dice así: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, a los apóstoles, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Esta carga estaba dirigida a la iglesia de Antioquía. Que os abstengáis, o sea, de no participar de los sacrificios de los ídolos, de sangre, ahí está confirmada, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis, pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo la congregación y entregaron la carta. O sea, la carta que salió desde Jerusalén, los 12 apóstoles y los ancianos. Ahí vean lo que estaba prohibido desde Génesis. Ahí se vuelve a confirmar que eso hasta el día de hoy, hasta ese tiempo, ¿verdad? Hechos, donde salió la carta, se vuelve a confirmar hasta el día de hoy. Por eso que para el pueblo cristiano está prohibido no comer sangre, ni de pollo, ni de carnero, ni de chancho. ¿No? A veces lo preparan la gente inconversa, lo llaman relleno de chancho. A eso tiene sangre, eso no se puede comer, la Biblia lo prohíbe. ¿Por qué lo prohíbe Dios? Yo no lo sé, es asunto de Dios, hermanos, son cosas secretas de Dios. Nosotros solamente nos toca obedecer, nada más. Entonces, hay muchas cosas, varias cosas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento era prohibido no comer, por ejemplo, la carne de chancho, el conejo, algunos peces que no tenían escamas eran prohibidos, por ejemplo, no comerlo en el tiempo antiguo. Pero ahora en el Nuevo Testamento se aclara que sí se puede comer. ¿Por qué Dios? Quizás la pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios hace que en ese tiempo lo de Moisés lo prohibió? Yo no lo sé. Cosas que la Biblia no lo dice y yo que te puedo decir. Pero en ese tiempo la Biblia dice que sí se puede comer. Vamos a coger acá, puedo decir, para aclarar ese puntico, ¿no? Quizá un hermano que van a estar viendo este video, entonces te aclaro por la palabra. En 1 Timoteo capítulo 4, 1 Timoteo capítulo 4 dice: vamos del 3 hasta el 5. 1 Timoteo capítulo 4, para aclarar este asunto, porque ahora sí se puede comer todo tipo de carne. Mire, acá está escrito, pues. Claro, este tiempo fue prohibido, razón, es asunto de Dios. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes, los que han conocido la verdad. 4. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. ¿Y acaso en el tiempo de Moisés no se oraba?
Sí, pero ¿o te aclaro? Son misterios de Dios que yo no te puedo contestar. Y si vamos a 1 Corintios capítulo 10, 25, lo vuelve a confirmar. Pero en ese tiempo era prohibido, pues en ese tiempo, pues no ahora. En 1 Corintios 10, 25, dice la Escritura, hablando acerca de los alimentos, ¿no? de algunos alimentos que no se comían, como el conejo, el cuy, lo que ahora se llama raya, el toyo, ¿no? El chancho. Ahora sí, dice, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Bueno, en nuestro país, acá en Perú, no se come, por ejemplo, las ratas, esas que tienen cola, ¿no? El gato, el perro, pero en algunos países, por la misma necesidad, lo comen. Dice que todo lo que Dios creó dice que es bueno. Otros lugares comen culebras, monos. Dice porque todo lo que Dios creó dice que es bueno y nada dice es de desecharse. Porque por la palabra y por la oración dice que es santificado. Son misterios de Dios, hermanos, que a veces no comprendemos, son asuntos de Dios. Son asuntos de Dios. Vamos aquí, por ejemplo, al libro de Jeremías, capítulo 42. Estamos viendo la primera parte. Hay que obedecer la palabra de Dios. 42, versículo 6. Versículo 6 dice así la palabra de Dios: sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios nos vaya bien. Hermano, ese texto no está ahí por las puras. Obedeciendo la palabra de Dios nos va a ir bien. Guardando la palabra de Dios nos va a ir bien. Así está escrito. Hay un texto que dice, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, un momento dice: Cristo dijo que el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre y yo vendremos, dice, y haremos morada en él. Hermano, hay que obedecer, porque la palabra de Dios, hermano, es buena, es para nuestro bien. La palabra de Dios no tiene otro fin que guardarnos, protegernos de la maldad, de hacer lo malo. Por eso que tenemos una guía que es la palabra de Dios. Entonces, sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que, obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. ¿Cuál es la voz de Jehová? La palabra, pues la palabra que está escrita, la que estoy hablando, esa es la voz de Jehová. Esta Biblia es la palabra de Dios, es la voz de Dios, son los pensamientos de Dios, son los caminos de Dios. Tenemos que obedecer la palabra, no hacer cosas que Dios no nos ha mandado en su palabra. Pues, hermano, pues la palabra es la regla, pues. La palabra es la regla y la guía, es el lumbrero en nuestro camino, es lámpara a nuestros pies, la palabra de Dios. No hagamos cosas que la Biblia no lo dice. No invente cosas.
que la Biblia, que Dios no lo ha dejado escrito. Mire, voy a contarle acá una historia muy... En 1 Samuel capítulo 15 encontramos una historia muy triste, hermano, de este primer rey llamado Saúl. Dice así esta historia, pero que tiene que ver mucho con la palabra de Dios. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek de Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalek para que no os destruyan juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalek. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar al sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Dios le había dado una orden a Saúl. Acá Saúl hizo lo contrario a lo que Dios le ordenó. 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Se hizo vigilia. Madrugó luego Samuel para encontrarse a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declarar de lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió,
y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerle sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Vean, Dios le había dado una orden estricta a Samuel, bien específica. Dios le dijo a Saúl que destruyera todo, acá, todo, animales, todo, que no dejara nada con vida. Y Saúl hizo lo contrario, porque el pueblo le habló. A nosotros los siervos de Dios tenemos que nosotros obedecer a Dios antes que a la iglesia. Dios no nos ha puesto para agradar a la iglesia, sino para agradar a Dios. Aquí este hombre, hermano, se dejó manipular por la iglesia, porque mire acá en el versículo 15, y Saúl respondió: de Amalek lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. O sea, se dejó manipular. La orden le fue dada a Saúl, no al pueblo. Él sabía perfectamente la orden y él consintió con la iglesia. Hermano, nosotros los siervos de Dios tenemos que hacer prevalecer la palabra de Dios. Lo que aquí está ordenado, lo que aquí está escrito, se tiene que hacer prevalecer y se tiene que enseñar al pueblo que aprenda a obedecer la palabra de Dios. Este rey, hermano, es un ejemplo. Así como este rey Saúl, hay muchos llamados pastores, evangelistas, apóstoles, que andan como se les da la gana y no conforme a la palabra de Dios. Ahora tenemos una Biblia, aquí encontramos todo lo que Dios quiere que obedezcamos y cosas que Dios quiere que no obedezcamos. Saúl se dejó manipular por la iglesia. Así como ese Saúl, aquí vamos a encontrar otro ejemplo de gente que no quisieron obedecer las órdenes de Dios y les costó la muerte. Duele, hermano, hablar, pero hay que hablar. Miren lo que dice aquí, Levítico capítulo 10. Aarón fue escogido por Dios como sumo sacerdote y sus hijos también. Dios le había dado órdenes específicas a Aarón, cómo tenía que ser incienso, qué implementos tenía que tener el incienso que tenía que presentar a Dios. O sea, no era cualquier incienso. Acá están los requisitos para el incienso que tenían que quemar los sacerdotes. Dijo 30, 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especies aromáticas, estacte y uña aromática y gálbano aromático e incienso puro, de todo en igual peso, y harás de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Ese era el incienso que Dios había ordenado que se quemara en los cultos, en el tabernáculo, en el desierto, ¿verdad? En la época de Aarón. Mire sus dos hijos, Nadab y Abiú, ¿qué hicieron? Contrario a la orden que Dios les dio. Este Nadab y Abiú también está simbolizando a muchos pastores. Así como Nadab y Abiú desobedecieron a la orden de Dios, así también hay muchos pastores en ese tiempo
que andan como se les da la gana, como ellos quieren. Miren, ¿qué pasó con ellos? Hermano, Dios los mató. Voy a leer Levítico capítulo 10. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, eran sacerdotes. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Si tenían dudas, ¿por qué no preguntaron a su papá? Papá, no me acuerdo bien cómo es esto, ¿por qué no preguntaron? Muchos pastores, hermanos, están frente a la iglesia enseñando herejías, apostasía. ¿Por qué no consulta con la palabra de Dios? Parece estar la palabra. La palabra te dice cuántos días a la semana son los cultos. La palabra de Dios te dice de qué tiene que vivir el pastor. Tantas cosas que encontramos aquí. Escuchen. Y ofrecieron delante de Jehová un fuego extraño que él nunca les mandó, hermano, porque nunca Dios te va a mandar a hacer eso. Dios siempre te da un bien específico. Moisés fue muy específico, es así, 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 así. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. En el altar murieron. Cuando las palabras de Dios es para obedecer. La palabra de Dios es para que tú la pongas en práctica. Todos nosotros los predicadores tenemos que primero vivir la palabra de Dios, luego enseñarla. Porque ¿qué te van a enseñar si tú no la vives? Mayor condenación para ti. Mira, así como a Saúl se dejó manipular por el pueblo, pero ese Dios ahí lo probó. Dios lo probó a Saúl si hacía cumplir su palabra o no. Él se dejó manipular por el pueblo. Esos dos hijos de Nabiú eran inocentes, no, ellos sabían perfectamente. Y si había alguna duda, pues yo me pregunto, ¿por qué no preguntaron a su papá Aarón? ¿Por qué se fueron ellos dos? ¿Por qué no fueron los cuatro? Si eran cuatro los hijos de Aarón: Eleazar, Itamar, Nadab y Abiú. ¿Por qué se fueron ellos dos solos? Oye, vamos a poner incienso en vez de... No, mejor hay que hacerlo así. Entonces hay muchos pastores sinvergüenzas que uno manda les habla, que los cultos son todos los días y no. La Biblia dice los días, pero eso no funciona, que sean 4 a la semana nomás. O sea que Dios se equivocó al decir que los cultos son todos los días. O sea, Dios es loco para darnos una orden. Así esos dos sacerdotes quisieron hacer como ellos les parecía. No, ya mucho, está, mejor hay que hacerlo así. Y les costó la muerte, hermanos. La palabra de Dios es para obedecer. La palabra de Dios no es para hacer lo que usted quiera. No es para hacer lo que nosotros queremos. La palabra de Dios es para obedecer. Por eso la palabra de Dios dice que Dios es fuego consumidor. Pues por eso Dios primero nos enseña, nos instruye. La palabra de Dios es la que ordena. Nadie se puede salir de aquí. Vamos a ver aquí en Deuteronomio capítulo 4, ahí hay una advertencia. Y eres pastor que vas a ver ese video, escucha la palabra de Dios. Porque esa misma palabra te va a juzgar a ti y a mí también. Deuteronomio capítulo 4 versículo 2 dice así. Vamos de 1 y 2. Moisés exhorta la obediencia. ¿Obediencia de qué? Obediencia de la palabra, pues. Ahora pues, oh Israel,
oh iglesia, oh pueblo de Dios, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová el Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Hermanos, a la palabra de Dios no se puede añadir. ¿No ves, Saúl? Desobedeció la palabra de Dios, Dios lo cortó del reinado. ¿No ves a Nadab y Abiú? Quisieron hacer a su manera y Dios los mató. Dios los mató. Y dice que eso, hermano, eso está, dice, como un ejemplo. Eso ha quedado como un ejemplo para obedecer la palabra de Dios. Hay que obedecer la palabra. Nada, hermano, nos cuesta obedecer la palabra de Dios. Nada nos cuesta guardar la palabra de Dios. Nada nos cuesta. Pero hay gente, hermano, lleno de soberbia, lleno de orgullo, de altivez. No, que la palabra de Dios sí, pero vamos a hacer así. Y cambian la palabra de Dios por sus estatutos, sus normas. Entonces, en muchas iglesias ponen pastor cada 2 años, cada 4 años. Eso va contra los principios de la palabra de Dios. Son gente, hermano, que Dios no nos ha puesto frente a la iglesia, hermano. Pues lo que Dios nos ha puesto y nos ha llamado, hermano, nosotros defendemos la palabra de Dios a capa y espada. Quien le habla, defiende la palabra como está escrita. Porque yo voy a ser salvo enseñando la palabra y viviéndola primero. Porque ¿qué me valdría que yo enseñe la palabra de Dios y no la viva o no la guarde? De nada me servirá. Aún será mayor condenación, porque enseñándola y no haberla vivido, me convertiría en un hipócrita. La palabra de Dios está para vivirla primero y luego enseñarla. La palabra de Dios no se puede cambiar. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 30, versículo 5 y 6. Ahí hay una advertencia también. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. ¿Cuánto mentiroso hay acá en Perú y en el mundo entero? Que le han quitado a la palabra de Dios, que enseñen lo que les conviene, enseñen lo que les interesa. No quieren obedecer la palabra de Dios, quieren caminar como a ellos les conviene. Por eso, hermano, Dios lo llama a esa gente, Dios lo llama perros. Porque el perro le gusta la suciedad, la inmundicia. Acá lo dice, vean. Libro de Isaías, capítulo 56. Pero los que somos ovejas de Dios, guardamos la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios, porque queremos ser salvos, no queremos irnos al infierno. 56, 10 y 11, el libro de Isaías. Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Así están muchos pastores sinvergüenzas. ¿Por qué Dios los compara como perros? El perro se ve que es un animal que come la basura, la inmundicia de la basura. El perro, ¿no ves que come y lo vomita y vuelve a comer lo que vomita? Así son esos pastores sinvergüenzas que les gusta la cosa del mundo. Les gusta hacer como hace el mundo. O sea, hay un arrepentimiento de labios, pero no hay un arrepentimiento de corazón. No hay un cambio, no hay frutos.
Pero hermano, un pastor se conoce por sus frutos, un pastor se conoce por su ejemplo. No es que yo soy pastor y punto, no, no, no. Tus frutos, tu testimonio, tu conducta habla de un verdadero siervo, de un verdadero siervo, habla de un verdadero ministro de Dios. Así está, hermano, muchos mienten, engañan, tienen ahí desengañado a la iglesia, los hermanos no quieren hablar de la verdad, porque no son pastores de Dios. El pastor de Dios, hermano, el siervo de Dios, siempre va a hablar la verdad, siempre va a defender la verdad. Mira acá en el libro de Judas también hay una pequeña advertencia. Judas 1, 3 y 4 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque hay algunos hombres que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único, soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es un hombre impío? Que está en la iglesia, que supuesto es evangélico entre paréntesis, pero que no lo demuestra. Eso se enseña en mentiras. De eso hay, hermano, acá cantidad ahí en Huancayo. De esos impíos hay cantidad en Huancayo. Así que, amados hermanos, esta ha sido pues la primera parte del tema, obedeciendo la palabra de Dios. Soy el ministro de Dios, Pascual Gamboa Álvarez, desde Huancayo, Perú, para el mundo entero. Que Dios le bendiga, amados hermanos, que Dios le guarde, que la paz y el amor de Dios sea con todos. Buena noche, shalom. Será pues hasta el día domingo. Mañana sábado tenemos ayuno en Miluchaca. Bendiciones, bendiciones. Escuchen algo del nombre de Dios. Escucha bien. El tiempo comenzó.